Hola, ¿qué tal? Me da tanto gusto que continuemos con nuestra serie de meditaciones siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Esta es nuestra meditación número 2 y corresponde al martes 3 de febrero. Qué gusto que podamos seguir leyendo y compartiendo los textos de los cuatro evangelios. Todos sean muy bienvenidos. Uno de los temas interesantes que siempre han sido motivo de polémica, de estudio, de análisis, es la relación que hay entre el nuevo pacto con lo que llamamos hoy, o se ha llamado, mejor dicho, el antiguo pacto, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. ¿En qué medida lo que acontece en el Nuevo Testamento se relaciona o no con lo que dice el Antiguo Testamento, especialmente en lo que se refiere a el ministerio y la persona de Jesús? Pero antes de entrar de lleno a nuestra meditación de este día martes, déjenme compartirles que he preparado tres pilones. Tal vez recuerde la palabra pilón cuando éramos niños y nos daban un poquito más de aquello que comprábamos, un pilón. En este caso se trata de tres cositas que estoy agregando a cada meditación. Lo primero es lo que yo mencionaba ahora, de qué forma se relaciona lo que el Nuevo Testamento enseña con lo que leemos en el Antiguo Testamento. Primer elemento que vamos a mantener presente toda esta serie. En términos prácticos, ¿qué significa? Que tendremos dos textos bíblicos, un texto de los Evangelios y un texto del Antiguo Testamento para relacionarlos y leerlos juntos. Segundo elemento o piloncito que vamos a dar en esta nueva serie de meditaciones. Una frase memorable, algo que deje sellada la enseñanza de cada día y que podamos recordar, incluso ponerla en algún lugar para tenerla presente durante el día. Y tercero, preguntas para reflexionar, para aplicar, para cuestionarnos, para ir un poco más allá de la escucha de esta serie y nos involucremos en un aprendizaje de carácter más personal. Es lo que he llamado los tres pilones de esta nueva serie. Bueno, por lo pronto vamos a continuar y sigamos con los preparativos para este viaje espiritual que haremos y estamos ya empezando con Jesús de Nazaret. Hoy tenemos un texto del gran profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Lucas, el tercero de los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el caso de Malaquías, se trata de Malaquías 4, 5 y 6. Y en el caso de Lucas, Lucas 1, del verso 8 hasta el verso 17. Son los dos que estaremos considerando el día de hoy. Así que vamos a los textos bíblicos. Malaquías dice: Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. No pierdan de vista a Elías y al día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Antes de ese gran día, un movimiento de reconciliación. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora vamos a Lucas. Mantengan presente el nombre del profeta. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Me voy al verso 10.
Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo. Seguimos con el texto, me salto el versículo 14 y vamos hasta los siguientes versos. El verso 16. Y hará, habla de este hijo de Zacarías, que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Recuerden, el gran día del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Aquí estamos frente a dos grandes testigos. Primero, el último de los llamados profetas clásicos, Malaquías. Y enseguida, el evangelista de la segunda generación de cristianos, que es Lucas. Pero antes de que tratemos de ir un poco más al texto, situemos a nuestras fuentes en su propio tiempo. Empiezo con Malaquías. El término hebreo para este nombre es mi mensajero. Malaquías ocupa su ministerio en el siglo V antes de Cristo. Es una voz de reforma en la Judea posterior al regreso del exilio. Una reforma permanente en la que vive Israel, con la necesidad permanente de mantenerse en una renovación espiritual. Primer gran esfuerzo renovador es la reconstrucción tras el regreso de Babilonia, pero ese esfuerzo se mantiene en el tiempo, ahora bajo el poderío del imperio persa. El profeta denuncia la apatía espiritual del pueblo bajo el dominio de este imperio. Malaquías predica durante la época en que el tiempo ya se ha reconstruido, pero la nación se encuentra sumida no solo bajo el poder de otro gran imperio, sino una crisis moral también realmente muy profunda. No nos es ajeno hablar de este tipo de crisis en el tiempo en que hoy vivimos. Por su parte, vámonos de viaje 5 siglos adelante hasta que llegamos con Lucas. Él escribe al final del siglo I, aproximadamente año 80. Y encontramos en Lucas a un escritor con una sofisticada técnica narrativa muy al estilo griego. Él es un cristiano de segunda generación que pertenece a la cultura helenística y se le vincula con el entorno del apóstol Pablo. Lucas, que construye el Evangelio unido con el libro de los Hechos, va trazando una historia de salvación universal diseñada para expandir el mensaje de Jesús que empieza en Jerusalén, desde el corazón de Israel hacia los confines del mundo pagano, hasta los fines de la tierra. Como hemos leído en los pasajes de Malaquías y Lucas, hay una conexión entre ambos textos que funciona como un arco narrativo perfecto. Malaquías hace un anuncio, profetiza, y Lucas narra la forma en que esto se ha cumplido. Malaquías es un profeta que cierra el periodo clásico de la profecía, anunciando que Elías regresaría para reconciliar a las familias
antes del juicio divino. Lucas, por su parte, parte justamente de esas palabras para describir el nacimiento de Juan el Bautista. Al afirmar que Juan actuaría con el espíritu y el poder de Elías, Lucas no solo da cuenta de su cumplimiento, también señala que la llegada del Salvador era inminente. Así Lucas transforma una promesa de 4 siglos o un poco más en una realidad para el presente, y ambos utilizan el templo como escenario. En el caso de Malaquías, como en el caso de Lucas, describiendo la escena con Zacarías en su tiempo de servicio en el templo. Ahí es el punto de partida para la salvación y para el inicio de algo completamente nuevo. Malaquías anuncia la urgencia del retorno. Para entender el impacto de este profeta, imaginemos una comunidad del siglo V que se sentía derrotada y fragmentada, aunque ya ha regresado del exilio. En el texto original en el que escribe Malaquías, perdón, él utiliza un verbo que se traduce como restaurar o hacer volver para lanzar una promesa audaz, promesa que también coincide con otros profetas del antiguo Israel, el día del Señor. Antes de este día, Dios enviará a Elías para sanar las divisiones generacionales, padres e hijos. Sin duda que estamos más allá de un contexto familiar, como que la palabra del profeta fue una palabra pastoral que se orienta a reconciliación familiar. Se trata en realidad de algo mucho más ambicioso, una reconciliación de generaciones que estaban rotas por el esfuerzo de los que han regresado para recuperar su fe lo más puro posible de Israel y las nuevas generaciones que ya vivían bajo el impulso, la cultura del imperio de los persas. El profeta observa que la única forma de evitar la destrucción era recuperar la identidad espiritual a través de la unión de padres e hijos. Recordemos lo que dice el profeta: envío a Elías antes del gran día terrible para que el corazón de padres e hijos otra vez se encuentre. No hay posibilidad de futuro si no hay una verdadera integración generacional. Vamos ahora al mensaje de Lucas. Aquí estamos frente a una voz que vuelve a escucharse después de muchos siglos de silencio. Ahora que leemos el texto, estamos en un pasaje que es mucho más que un milagro. No es algo extraordinario solamente o sobrenatural. Es algo mucho de mayor calado, mucho más grande. Es el anuncio de que el silencio de Dios ha terminado. Con un griego muy refinado, que imita antiguos relatos en ese idioma, Lucas presenta a Zacarías e Isabel como el puente perfecto entre el pasado y el futuro. La pareja fiel recibe la noticia de un hijo, lo nuevo, en el corazón del mismo templo, lo antiguo. Los especialistas destacan que Lucas tiene la intención de conectar con toda claridad cómo Juan tiene que ver con la promesa de Malaquías, indicando que esa espera de siglos ha llegado a su fin. También el hecho de que Zacarías quedara mudo simboliza el cierre, la terminación de esa época de silencio, mientras que al nacer su hijo regresa la voz, una voz que rompe el silencio para anunciar y preparar el camino del Mesías.
Hemos ya leído el pasaje del Evangelio de Lucas. Este vínculo entre el Evangelio y el profeta es fundamental para comprender esto que hemos venido considerando como la preparación, lo previo para el arranque de las huellas de Jesús en la historia, porque identifica a Juan con el Elías prometido. Y al hacerlo, el Evangelio otorga a Jesús una legitimidad profética absoluta. Es decir, el Mesías no aparecerá sin ton ni son, simplemente por aparecer. El Mesías no aparece en un sentido de vacío, sino que su camino se ha pavimentado por la restauración del corazón humano. Luego lo veremos cuando leamos lo que predicaba el Bautista. Esto nos revela que en el caso que estamos leyendo, la misión no era una ruptura con el imperio, en este caso romano, o simplemente con una transformación social. Tiene que ver con una reforma profunda de la existencia de Israel. El hacer volver toca los afectos y la fidelidad espiritual que se convierten en la verdadera antesala del reino. Sin una recuperación de la lealtad y la fidelidad, difícilmente podemos comprender el mensaje del reino. Y así se transforma la esperanza de Malaquías en la historia viva del Evangelio de Lucas. Muy bien, les decía yo que vamos a ir incorporando cada día una frase memorable. Y en este caso, la frase le corresponde a un gran pensador judío llamado Martín Buber, 1878-1965. Se le conoce como el filósofo del diálogo. Y escribió, y de ahí sacamos esta cita, un libro llamado La fe de los profetas. Cito textualmente: todo verdadero retorno es un comienzo, y el hacer volver del profeta no es un regreso a la vieja ley, sino el giro de toda la existencia hacia el encuentro con lo divino. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Qué importante es para la subsistencia de una nación, de un pueblo, de una cultura, el que haya una integración generacional y existan puentes generacionales? Esto también es importante, muy importante en el relevo que se da en el pueblo de Dios. Generaciones pasan y otras vienen. Algunos estamos llegando ya a la etapa final de nuestro ministerio y hemos de estar muy atentos también para que podamos compartir la estafeta e integrarnos como generaciones en una tarea que rebasa con mucho lo que cada generación puede hacer. Y esto demanda, en un mundo tan fragmentado, tener la capacidad de derribar muros de separación y dar lugar a un espíritu de verdadera reconciliación. En segundo lugar, también nos lleva a plantearnos temas como: ¿cuál fue el propósito del silencio de Dios durante casi 5 siglos o 4 siglos hasta Jesús? ¿Cómo podemos gestionar, entender, vivir ese tiempo de espera cuando Dios parece estar callado? Zacarías mismo tuvo que vivir sus meses de silencio por su reacción ante el milagro. ¿Cómo estás viviendo hoy los tiempos de espera? Cuando la respuesta a tu oración tarda, cuando el sueño acariciado no se realiza, cuando estás orando por un familiar para que abra su corazón al Señor
y esa decisión de fe no llega. ¿Cómo mantienes tu fidelidad en lo cotidiano mientras aguardas que la promesa se cumpla? Esta es la segunda pregunta. Y la última, ¿de qué se trata cuando hablamos de un retorno? No se trata de volver al pasado. Hay cosas que ya han quedado atrás y que no se puede ni se deben recuperar. Todo retorno es un nuevo comienzo. Por eso terminemos hoy poniendo sobre la mesa las áreas de tu vida y de mi vida que requieren un auténtico y verdadero nuevo inicio. Un inicio fresco. Un inicio fresco con Dios, dejando atrás hábitos, comportamientos, formas de pensamiento, defectos que no son ni lejanamente hablando adecuados para una nueva etapa en nuestra vida. Cada día es nuevo. Cada día tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de ver tras las montañas o allá al fondo sobre el mar un nuevo sol, un nuevo día, una nueva esperanza, para que se geste un diálogo auténtico entre tu corazón y el corazón de Dios, entre tu corazón y el corazón de los demás. Si el Señor nos presta vida, por aquí nos encontramos mañana en lo que ya será la tercera meditación de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.